Y bueno, entonces vamos a resolver el siguiente problema, que ya es una integral, ya nada que ver con derivadas, ya todo esto son integrales bastante suculentosas y lamentablemente, mejor para nosotros porque nos da más práctica, no iniciamos con una integral del todo directa. Esta integral que tenemos aquí, seno cuadrado de x sobre 2 por mi diferencial de x, la verdad es que no es una integral directa y realmente requiere de dos métodos diferentes para resolverla. Ahora, quiero decirles una cosa, yo tengo videos de integrales en el canal, desde cero, así desde cero, desde lo que es el concepto, búsquenlos, es más, voy a formar una lista de reproducción de integrales, por favor véanlos, porque como que integrar así desde que, pues así como que sin saber, no está chido. Entonces voy a tratar de explicar lo más que pueda, pues al momento de resolver esas integrales de la guía, pero sí, por favor, les pido que mínimo vean todas las integrales directas porque es sumamente necesario. Ahora, vamos a hacer esta integral. Supongamos nosotros que ya sabemos integrar. Ya sabemos que directamente esto no se puede hacer porque no hay ninguna fórmula de integración que tenga un seno cuadrado, ni una sola. Supongamos también que ya intentamos el cambio de variable, donde nuestro cambio de variable sería u puede ser esto o u puede ser todo esto. Claro que en ninguno de los dos casos nos va a servir. El cambio de variable no nos va a servir en ninguno de esos dos casos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Este problema vamos a tener que resolverlo de otra manera completamente diferente. Tampoco se puede hacer por partes. Lo que tenemos que hacer en esta integral es utilizar identidades trigonométricas. Específicamente las siguientes que voy a poner. Decimos que el seno cuadrado en un ángulo θ es igual a 1 menos el coseno de 2 veces ese ángulo θ sobre 2, ¿ok? Y el coseno cuadrado de θ es igual a 1 más el coseno de 2 veces ese ángulo θ sobre 2, ¿ok? Entonces, esa es la identidad trigonométrica del seno cuadrado y esa es la identidad trigonométrica del coseno cuadrado. Ahora, si nos damos cuenta, yo estoy hablando de un ángulo θ que puede ser un ángulo cualquiera, ¿no? Puede ser un ángulo de 90, puede ser un ángulo de x cuadrada, puede ser un ángulo de x cúbica, puede ser lo que sea. Pero eso sí, tenemos que respetar que 2 multiplica a ese ángulo. Así que vamos a utilizar esa identidad trigonométrica. Esto es igual a la integral de, vean, 1 menos el coseno de 2 veces mi ángulo θ. ¿Ok? El ángulo θ, véanlo, todo esto es mi ángulo θ, que es x medios. ¿Ok? Entonces, va a ser 2 veces θ. Pero θ es x medios, entonces vamos a decir que es 2 por x medios, ¿ok? Sobre 2 por mi diferencial de x. Esto va a ser igual a la integral de 1 menos el coseno de 2 entre 2, se cancelan, ¿verdad? Este 2 con este 2 se van y nada más me queda una x sobre 2 por mi diferencial de x, ¿ok? Entonces, después de todo, la integral sí fue sumamente directa. ¿Por qué? Porque esto que tengo aquí, yo lo puedo separar como una suma de fracciones del mismo denominador. Recordemos que una suma de fracciones del mismo denominador es a entre b más c entre b es igual a más c entre b. Es decir, cuando tenemos una suma de fracciones del mismo denominador, el denominador se queda exactamente igual y los numeradores se suman. Es lo que vamos a hacer en este caso. Solamente que vamos a pasar de este modo a este modo, no de este modo a este modo. Esto es igual a la integral de 1 sobre 2, ¿ok? 1 sobre 2 menos el coseno de x sobre 2. Y por supuesto no nos podemos olvidar todo esto multiplicando a mi diferencial de x. Y ok, desde este punto, desde aquí precisamente, ya vamos a necesitar ahora sí conocimientos de integral. ¿Por qué conocimientos de integral? Bueno, primero que nada, vamos a necesitar aplicar una propiedad de las integrales que me dice que cuando yo tengo la integral de una función u más una función v más una función w por la diferencial de x, esto va a ser igual a... Lo puedo separar como tres integrales completamente independientes, la integral de cada una de las funciones, es decir, la integral de u por mi diferencial de x
más la integral de v por mi diferencial de x más la integral de w por mi diferencial de x. Cosa muy importante, dato muy importante, este diferencial de x siempre deben de ponerlo porque es lo que me va a indicar respecto a qué variable se va a integrar. Entonces, muy importante. Tenemos esta forma, pero pues en este caso, esta es mi función u y esta es mi función v. Así que vamos a separarla como dos integrales independientes. Esto es igual a la integral de 1/2 por mi diferencial de x menos la integral del coseno de x sobre 2 por mi diferencial de x. Y bueno, los que ya habrán visto los videos de integrales sabrán que a mí me gusta hacer todos los pasos de las integrales aunque me cuesten 1.000.000. Entonces, vamos a hacer el siguiente paso, que es sacar las constantes de la integral. ¿Qué son las constantes de la integral? Todo aquello que no posea una x. Es decir, como esta integral está respecto de x, todo lo que no es x se sale. Es decir, se pone del lado izquierdo. Esto va a ser igual a 1/2. 1/2 tiene x, pues no, ¿verdad? Se sale 1/2 por la integral de la diferencial de x. No se espanten, aquí esta integral sí existe. Menos, de aquí, ¿qué no es x? Pues también hay 1/2 multiplicándolo, ¿no? Entonces vamos a sacar 1/2 por la integral del coseno de x por mi diferencial de x. Y bueno, antes de empezar a resolver estas integrales como tal, quiero decirles una cosa sumamente importante. En mi página de Facebook, Cursos de Admisión IPN UNAM UAM, tengo un formulario de integrales, entonces revísenlo porque literalmente solamente es aplicar la fórmula y así es como sale la integral. Así que vamos a seguir con estas integrales. Para la primera integral, la integral de la diferencial de x, pues necesito conocer la fórmula de la integral de la diferencial de x. La integral de la diferencial de x es igual a x más c, ¿ok? La integral de la diferencial de una variable es igual a esa variable más mi constante de integración. Y ahora, la integral de esto, que es la integral del coseno de x por mi diferencial de x, la integral del coseno de x por mi diferencial de x es igual a el seno de x más mi constante de integración. Vean la gran diferencia. Cuando integro el coseno, el resultado es un seno positivo. Y recuerden que cuando yo derivo el coseno, el resultado es un menos seno. Entonces, es muy diferente una integral a una derivada. Ahora decimos que esto es igual a 1/2 que va a multiplicar al resultado de la integral de la diferencial de x. Pero el resultado de la diferencial de x va a ser igual a x solamente. Claro, yo sé que puse x más c en la fórmula, pero ese más c digamos que es la cereza del pastel, ¿no? Lo que se le pone hasta el final, los pepinillos. Entonces decimos que es 1/2 de x, ¿ok? Menos 1/2 que va a multiplicar a la integral del coseno de x. ¿Cuál es la integral del coseno de x? Pues el seno de x. Esto va a ser igual a 1/2 por x, es 1/2 de x menos 1/2 por el seno de x, 1/2 del seno de x. Y no olvidemos los pepinillos sumamente importantes, más mi constante de integración. Y este es el resultado de esta suculentosa y pequeña integral. Y bueno, vamos al siguiente ejercicio, que es una integral que me pide que resuelva esta integral indefinida, bastante sencilla, bastante suculenta. Se ve así, luego, que es cambio de variable. Ustedes me van a decir, oye, Darksan, ¿por qué o cómo es que es cambio de variable esa integral? Bastante sencillo, miren. El cambio de variable, usualmente, siempre que tenemos una función es trigonométrica, logarítmica, exponencial, y tiene un argumento que no es una x lineal, casi siempre, les puedo decir con toda la seguridad del mundo que el 95% de los casos se tienen que resolver por cambio de variable. En el caso de que no se tenga que hacer con cambio de variable, pues ya tendríamos que utilizar otros métodos. Pero bueno, primero que nada, esta integral es bastante sencilla, porque se puede hacer por cambio de variable. ¿Y cómo sabes que es por cambio de variable? Bueno, ya les dije, el argumento de la función debe ser diferente de una x lineal, es decir, de una x a la 1. Y, aparte de eso, la derivada debe de cancelar a la otra función presente en la integral. Si nosotros así rápidamente derivamos x cúbica, nos da 3x cuadrada. 3x cuadrada está aquí y si se cancelan. Vamos a ver cómo funciona realmente. El método del cambio de variable consiste en
transformar una integral que no es directa a una integral directa, a una fórmula de integración directa. Entonces yo digo que la integral de esto, el cambio de variable, va a ser x cúbica. Es decir, u es igual a x cúbica. El cambio de variable se le asigna una letra, la que nosotros queramos, no es necesario una u, la u es la más usual, pero podemos asignar la que queramos. Entonces decimos que la diferencial de u es igual a 3x cuadrada por mi diferencial de x. Una vez más, les repito, si no tienen más o menos como idea de lo que estoy haciendo, vean los videos de integrales, por favor. Esos videos están muy completos. Hago 200 ejercicios de cada método de integración, muy suculento. Entonces decimos que vamos a despejar nuestra diferencial de x. Entonces me quedaría como la diferencial de u sobre este 3x cuadrado que está multiplicando, lo paso dividiendo de este lado. Sería 3x cuadrada igual a mi diferencial de x. Ahora, ya hice mi cambio de variable bastante bien, bastante suculento. Lo que voy a hacer es, todos los lugares en mi integral original, aplicar el cambio de variable. Es decir, la integral de, véanlo, todos los lugares donde yo vea una x cúbica, yo voy a poner una u en su lugar. Todos los lugares donde yo vea una x cúbica, voy a poner una u en su lugar. Y todos los lugares donde yo vea una diferencial de x, voy a poner una diferencial de u sobre 3x cuadrado. Todos los lugares, es decir, esto va a ser la integral de 3x cuadrado sobre el coseno cuadrado de x cúbica. Pero x cúbica dijimos que es u, entonces vamos a poner una u en lugar de una x cúbica, que va a multiplicar a mi diferencial de x, pero mi diferencial de x es diferencial de u sobre 3x cuadrada. Diferencial de u sobre 3x cuadrada. Eso va a ser igual a... ¿Cómo darnos cuenta que realmente hicimos el cambio de variable bien? Bueno, usualmente la función que está en la integral original, oigan, la función que está en la integral original va a ser cancelada por la diferenciación del cambio de variable, es decir, de esto. Si nos damos cuenta, esta es la función de la integral original y se va a morir con la diferenciación de mi cambio de variable. Entonces decimos que esto va a ser igual a la integral de la diferencial de u sobre el coseno cuadrado de u, ¿ok? Suculento. Y ustedes me van a decir, Daxan, entonces vamos a volver a aplicar la fórmula que aplicaste ahorita de identidad trigonométrica. No. ¿Por qué? Sería un poco cochino aplicar esa fórmula, la verdad. Es bastante largo ese método. Sin embargo, sí voy a utilizar otra vez la ayuda de mis buenas amiguitas identidades trigonométricas, donde me dice que, véanlo bien, el secante de un ángulo θ es igual a 1 entre el coseno de ese mismo ángulo θ. O si yo digo que tengo el secante cuadrado de θ es igual a 1 entre el coseno cuadrado de θ. ¿Ok? Bastante suculento. Entonces, yo tengo aquí 1 entre coseno cuadrado de u. Vamos a convertir ese 1 entre coseno cuadrado de u en una secante cuadrada de u. Esto va a ser igual a la integral de 1 entre coseno cuadrado de u. Ya dijimos que es el secante cuadrado de u por mi diferencial de u. Oye, Darksan, ¿y por qué hiciste eso y no utilizaste la identidad trigonométrica anterior? Bueno. Porque en las fórmulas de integración directas sí existe una integral directa de secante cuadrado de u por mi diferencial de u. Si hay una integral directa que hace esto. Y bueno, recuerden una vez más revisar las fórmulas de integración directas porque con las fórmulas de integración directas vamos a saber qué tipo de integral vamos a resolver. Porque obviamente necesitamos hacer que todo esto se parezca a una integral directa. Así que la integral directa del secante cuadrado de u por mi diferencial de u sí existe, sí está presente, está bonito, está suculento. Entonces, ¿cuál es la integral del secante cuadrado de u por mi diferencial de u? Vamos a anotarlo. La integral del secante cuadrado de x por mi diferencial de x, solamente estoy poniendo x en lugar de u, es igual a el tangente de x más mi constante de integración. Y bueno, quiero decirles una cosa muy importante, pequeña pausa aquí, pequeño stop. Si nosotros tenemos la derivada del tangente de x respecto de x, ¿cuál es la derivada de tangente de x respecto de x? La derivada de tangente de x respecto de x es igual a el secante cuadrado de x. Oh, ¿ya vieron la similitud?
La integral de secante cuadrado de x es tangente de x. Y la derivada de tangente de x es igual al secante cuadrado de x. ¡Wow! ¿A qué se debe esto? Bueno, a que la integral también se le conoce como la antiderivada de una función. Es decir, así como la suma tiene como operación contraria la resta, la multiplicación, la división, la potencia, la raíz, también la integral tiene como su operación inversa la derivada y viceversa. Entonces, si yo derivo una integral, me tiene que dar la derivada, y si yo derivo el resultado de una integral, me tiene que dar la función original de la integral. ¿Pueden verlo? Si yo derivo el secante cuadrado de u por mi diferencial de u, no me va a dar nada, ¿verdad? Pero si integro mi secante cuadrado de u por mi diferencial de u, me va a dar un tangente de x. Y si yo derivo el resultado de esa integral, me va a dar el secante cuadrado de x, que es la función original de la integral. Es decir, así como en muy pocas palabras, si yo tengo la integral de x por mi diferencial de x, sabemos que esto es igual a x cuadrada sobre 2. Y si yo derivo esto que está aquí, la derivada de x cuadrada sobre 2 respecto de x va a ser igual a 2x sobre 2. Esto se cancela y me da x solamente. Entonces, si yo derivo el resultado de la integral, me va a dar la función original de la integral. Como pueden verlo, bastante rápido, bastante suculento. Por lo tanto, la integral del secante cuadrado de u por mi diferencial de u, ya dijimos que es igual a mi tangente de u. Para este caso, ¿verdad? Mi tangente de u. Pero, como no hemos terminado, ¿Por qué? Porque no crean que esto se va a quedar en términos de u. No, para nada. Todo el cambio de variable que yo hice anteriormente lo voy a tener que regresar. Entonces, si u realmente era x cúbica, vamos a regresar esa u a x cúbica. Esto es igual a el tangente de x cúbica más los pepinillos, que es mi constante de integración, y ese sería el resultado de esa integral.